de respetar el feriado, bueno, como que también un poco para descansar, ¿no? Bueno, ahora, en el caso del curso que estamos haciendo o de los cursos, debemos empezar rápidamente con el curso de economía. Hay que seguir insistiendo un poco más en los factores de la producción, ya que los factores son varios. Hoy día el tema a sustentar dentro de los factores productivos es hablar específicamente de la empresa. La empresa es conocida en los exámenes de admisión, respetando la teoría, como una unidad de producción. ¿Y por qué se le dice unidad de producción? Se le dice unidad de producción porque a través de este factor se puede crear, se puede elaborar productos, siempre se ha dicho, ¿no? Y cuando se habla de la palabra producto, en las específicas, es que se puede elaborar bienes o se puede elaborar servicios. La palabra producto involucra a las dos creaciones, ¿no? Gloria elabora productos, sí. Gloria elabora, por ejemplo, yogur, elabora leche, elabora panetones, que son bienes. Trilce elabora productos, sí. Elabora un servicio que tiene que ver con educación, con clases. En los dos casos se elaboran productos, ¿no? Entonces, hoy en día, bajo las actuales circunstancias, como dice Eduardo, las instituciones educativas se acoplan con MIC, con plataformas, hay que elaborar PPTs, hay que tener materiales, ¿no? No es como cuando uno va a su pizarra, platea el tema, el alumno saca su libro y directamente a la clase, ¿no? Aquí hay que elaborar, hay que poner, hay que tener plataforma, apretar un botón, conectarse con un link, un poco más eh, tenso, ¿no? El dictar así y desgastante. Pero ahí vamos, ¿no? Pero están produciendo, ¿no? Las empresas. Y es importante que las empresas produzcan, sí, porque cuando las empresas producen, entonces hay satisfacción para los clientes compradores, ¿no? Si Coca-Cola produce una gaseosa, seguramente que hay personas que tienen sed y entonces se satisface la sed. Si Trilce produce educación, seguramente que hay personas que quieren postular a universidades en el Perú y quieren pasar ese examen para ser universitarios, ¿no? Ya que San Marcos está diciendo que creo en diciembre va a volver a tomar examen, ¿no? Lo que ha mencionado, me parece, lo leí por ahí. Y entonces el alumno tiene que responder pues las 100 preguntas que pone San Marcos, ¿no? De las cuales 4 son de economía, ¿no? 4 preguntas, ¿no? Los que van a ingeniería, medicina, y a los que quieren ser contadores, administradores, economistas, creo que les piden más preguntas, ¿no? Y entonces hay que marcar bien, ¿no? Ahora, si ya quiere ser médico, ya es una liga mayor, es la Champions League, y entonces tiene que responderse por lo menos, ¿no? De las 100 preguntas, por lo menos tiene que resolverse unas 90 correctas. Correctas, ¿no? 90. Entonces ya es cuestión de trazarse metas también, ¿no? 90 preguntas correctas, profe, me parece, como mínimo, o hasta diría un poco más, ¿no? Fallar en 2 o en 3, en 5 como máximo, si quiere ser doctor, ¿no? Quiere ser un médico, un galeno. Bueno, Diego dice, mi carrera son 10. Claro, debe ser una carrera relacionada, Diego, con las áreas empresariales, me imagino, ¿no? Ahora, la empresa, decía yo, que es un factor de la producción.
Ustedes saben que hay varios factores de la producción. No solamente la empresa, está naturaleza, está el ser humano como trabajador, la empresa, el capital y el Estado. Hoy debemos ponerle punche un poco más a la empresa. Excelente, pero como factor de la producción, a veces San Marcos también quiere que el alumno se confunda en este tipo de sustentos. Le dice, ¿por qué se le llama factor organizador y moderno de la producción? ¿No? Incluso de esta línea puede sacar dos preguntas, ¿no? En un año preguntarle por qué factor organizador y en otro año preguntarle por qué factor moderno. Y los sustentos tienen que estar ahí, ¿no? Bueno, si San Marcos me pregunta por qué organizador, el alumno dice, voy a buscar en la alternativa que diga porque organiza P. Ah, porque organiza P. Claro, profe, usted me está preguntando y yo le estoy respondiendo. ¿Por qué organizador? Porque organiza P, profesor. Así responden algunos alumnos, ¿no? Alumno, así no va a estar en la alternativa, por si acaso, ¿eh? Porque organiza P. Es organizador, escúchame, porque reúne y combina a ciertos factores para poder crear algo, ¿ok? Cuando se habla de organizador, es que la empresa debe contar con recursos naturales, sinónimo en este caso de hablar de materias primas, que la empresa debe contar con trabajadores, factor trabajo, mano de obra, y la empresa en el mismo momento debe contar con máquinas, queridos alumnos, factor capital, organizador porque reúne y combina a ciertos factores que generalmente la economía le llama factores clásicos, y a través de esa organización y de esa combinación va a poder crear. Profe, ¿por qué se le llama moderno? A la empresa se le llama moderno porque es uno de los últimos factores, uno de los últimos, porque también está el Estado, en incorporarse a este grupo. La empresa se incorpora como factor productivo en el tiempo en el siglo XIX. Y de ahí hay un último, el factor Estado, que se incorpora al grupo en el siglo XX. Los factores más viejitos, más antiguos en el tiempo, son dos. Se les llama factores génesis. Factores génesis, sí, factores originarios. Los más viejos, antiguos, en la producción son la naturaleza y el hombre y el trabajo. Entonces, moderno porque en el tiempo son los últimos factores en incorporarse al grupo. La empresa, siglo XIX, y el Estado también se le llama moderno, siglo XX. Allá, profesor, esas eran las respuestas. Así es, querido alumno, para que la decana de América no quiera humillarte en economía. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, jóvenes, como están, vamos a comenzar explicando acerca del factor empresa. Veamos, a ver, vamos a ver por acá. La empresa es la unidad de producción o agente económico. Cuando en este caso nos referimos a las empresas, lógicamente se les puede denominar unidades de producción o agentes económicos de producción, ¿sí? Entonces, las empresas son las unidades de producción o agente económico encargado de juntar o combinar los factores productivos para crear bienes y servicios. Como ustedes saben, es en el factor empresa, son las empresas quienes van a combinar, quienes van a juntar los factores productivos clásicos.
Las empresas combinan los factores productivos clásicos, que es naturaleza, trabajo y capital. Las empresas vienen a ser un factor moderno, un factor que va a surgir, en este caso, con el sistema capitalista, ya que en la época feudal, en la época esclavista, no habían empresas. Entonces es un factor moderno, ¿sí?, que surge justamente con el capitalismo. Las empresas van a ser los centros de producción. Es por eso que te acabo de mencionar que es ahí donde se van a combinar estos factores productivos. Estas empresas también se van a clasificar en el Perú. Se clasifican según la formalidad o informalidad. Vamos a trabajar principalmente las empresas que están formales y vamos a tener diferentes tipos de empresas en el ámbito, en este caso, legal. Vamos a tener, por ejemplo, empresas unipersonales, EIRLs, sociedades anónimas, sociedades en comanditas, etc. Entonces vamos a estudiar en este caso, en las siguientes diapositivas, las clasificaciones, las características de las empresas. También vamos a ver cuáles son los fines de las empresas. No solamente tienen un fin, sino que tienen 3 fines las empresas. Y todo ello acerca referido a este tema. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, querido profesor. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, pero sin embargo, hay que decirle a los alumnos que la creación de las empresas, la formación de las empresas contribuye al crecimiento económico del Perú. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un indicador de crecimiento llamado PBI, que es un indicador macro de un país X, por ejemplo Perú, donde este PBI tiene componentes, tiene partes, ¿no? Es importante mencionarle a los alumnos que se tiene que recalcar que las partes de un PBI son las que alimentan a este PBI. Actualmente hay mucha preocupación porque la variable IE, la segunda en el chat, significa inversión de las empresas. Y las empresas en Perú no están invirtiendo en los últimos meses, ya que están escuchando al presidente Castillo hablar, sustentar algunas cosas que para ellos, para los inversionistas, empresarios, van en contra del mercado. Y la estructura productiva de Perú, empresarialmente, no es de empresas públicas. Tiene empresas públicas Perú, sí, pero del mundo, de la muestra del 100% de las empresas, en un porcentaje así rápido, las empresas públicas no llegan ni a 15%, siendo bueno. Más del 70 u 80% son empresas privadas. Alguien que le explique al presidente Castillo, porque creo que no sabe economía. Y si son privadas y no invierten, por X razones que podemos discutir, el PBI no va a crecer, más bien va a empeorar, va a caer. Si cae el PBI, más desempleo. Ahorita tenemos más de 2 millones de peruanos sin trabajo. En estos días el presidente ha mencionado que se busca nacionalizar Camisea. Eso es lo que ha dicho. Yo no sé si está durmiendo bien o le falta horas de sueño con lo que está hablando, ¿no? Pero hay complicaciones, ¿no? Con lo que han escuchado los empresarios al presidente en estos últimos días, no sé qué va a hacer del Perú el próximo año en producción, ¿no? Ya Velarde, por más que ha sido elegido por Castillo, como él es técnico, más que político, ha tenido que decir en estos días, después que el presidente habló, que el mensaje al empresario tiene que ser claro, ¿no? Que va a haber estabilidad,
porque si no, el próximo año, ha dicho Castillo, Velarde, que el PBI no crecería ni 3%. Y eso, con eso Perú no puede vivir, ¿no? Con un 3% de crecimiento. Sobre todo porque la pobreza ha aumentado más de 10 puntos. Pre-COVID teníamos 22% de pobreza y ahora estamos por encima del 30% de pobreza, ¿no? Entonces Velarde sugiere que los mensajes del gobierno sean alentando la inversión, no desalentándola. Ha dicho, sí, en solo un año y medio o un año 9 meses más o menos, ¿no? André, y con lo que ha dicho Castillo, esta inversión probablemente sea negativa, ¿no? Negativa. Entonces, parece que Pedro Frank no tiene la fuerza para decirle al presidente que no está yendo por el camino adecuado, ¿no? Puede tener miedo que lo vote, pero él debe recordar que él es antes que político, es un economista. Y si el presidente está perdido en economía, alguien tiene que decirle, ¿no? Disculpe, presidente, como ministro de Economía no estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que está haciendo. Está yendo por el camino equivocado. Entonces me voy, renuncio, ¿no? Uno tiene que ser moral y ético, ¿no? Y no quedarse callado. Porque así como va con esa política, el PBI no va a crecer. Se va a ir por debajo de lo positivo, ¿no? Entonces, yo haría eso, ¿no? Si fuera el ministro de Economía. No me hace caso, no me entiende, renuncio. Me voy. Así de sencillo. Claro que me dolería porque son 30.000 soles mensuales, ¿no?, que ganan. Pero no sé, ¿no? Está callado, no dice nada y él sabe que ese no es el camino, ¿no? Ahora han dicho nacionalizar Camisea. ¿El Estado tiene la infraestructura logística para Camisea? ¿Tiene los equipos tecnológicos, humanos, para masificar el gas? No lo tiene. Con eso no digo que las personas no deben tener el gas. Todo peruano debe tener su gas. Está muy bien, pero primero tiene que planificar, consultar, ¿no? No directamente lo va a hacer así, por arte de magia, ¿no? Bueno, ahora hablan, ¿no?, que es nacionalizar, expropiar, estatizar. Bueno, podemos discutir la palabra, Eric, pero aquí el problema es que el mensaje que está dando es que el Estado va a intervenir, ¿no? Y tú sabes que esto del gas, ya hay contratos firmados que lo manejan las empresas privadas en el mercado, ¿no? Sí es cierto que esto debe mejorar, eso sí es cierto, ¿no? Balón de gas también 50, 60 soles, pero no es la forma directamente de ir con la pierna alzada y querer botar todo y simplemente chao, ¿no? No, ese es un mal mensaje al mercado, ¿no? Y entonces eso va a afectar la producción, va a afectar la inversión, ¿no? Y entonces, eh, no sé cómo lo va a manejar, pero ha dicho y le ha dicho al Congreso que espera que le dé una ley, ¿no? El Congreso ha dicho que no le va a dar, ¿no? O más o menos por ese lado. Por ahí Mirta Vázquez, también con ideas radicales, pero un poco más fina, ¿no? Un poco más fina, ha dicho, la idea es conversar, ¿no? Renegociar, hay que respetar los marcos legales, ha dicho ella, ¿no? Bueno, ¿qué más le queda también? Porque si en el momento que estaba dando pidiendo el voto de confianza, no, ya Castillo había dicho que iba a nacionalizar el gas y creo que ni ella se había enterado, porque no lo mencionó en su discurso, pero bueno, ¿no?, ¿qué le queda mencionar una posición así?
Claro, claro, por eso es que hay que ir a conversar y a ver, ¿no? ¿Qué se puede cambiar ahí, ¿no? Porque tampoco es simplemente expropiar o esto, porque también algunos abogados se han pronunciado, ¿no, Eric? Han dicho que como ya está firmado, por si acaso, ¿no? Hay tribunales internacionales que ven estos casos. Si la empresa se siente amenazada, va a demandar al Estado. Y esto implicaría un juicio que no bajaría en años y en dinero de indemnización que la empresa pediría por encima de los 30.000 millones de dólares, ¿no? Eso también hay que considerar, ¿no? Y en años, pues serán 2, 3, 4 años. Entonces, no es tan sencillo que el Estado le diga permiso, chao, listo, no. La empresa puede denunciar, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que conversarlo, no ir a la mala y decir, bueno, chao, ya, lárgate. No es la forma, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Por ese lado, hay que tener mucho cuidado porque al final todos los peruanos tendríamos que pagar esa sanción, ¿no? Esa multa, como se llame, son 30.000 millones para arriba, si le gana la empresa. ¿De dónde va a salir? Supongo de lo que nos cobren los peruanos. Ya Pedro Frank ha preparado un paquete de tributos, ¿no? Sabían. Baldazo de agua fría en estos días, Pedro Frank ha mencionado que los tributos van a cambiar. Ha dicho que van a pagar hasta tributos los que tienen Netflix. También van a pagar. Así que si ustedes tienen Netflix, van a pagar. Los que tienen Amazon Prime, Disney+, HBO, ¿no? Parece que Pedro Frank se ha alocado un poco, ¿no? Y quiere caja como sea, ¿no? ¿Cuánto quiere recaudar Pedro Frank? Las empresas están recontrasadas, ¿no? Con lo que ha dicho. Quiere recobrar o recaudar, perdón, en el corto plazo, en un año quiere recaudar 12.000 millones de soles, ha dicho, ¿no? Y le está tirando lente a las empresas mineras, a las personas que ganen al año por lo menos, ¿no? 300.000, claro, 300.000 soles al año, de ahí para arriba, ¿no? Entonces yo me tengo que preocupar, yo también voy a tener que pagar más tributos, ¿no? Porque yo estoy en 500.000 soles al año. Entonces ya me fregó a mí también Pedro Frank, ¿no? El actual ministro de Economía. La recaudación, Aldo, es 12.000 millones de soles. Claro, como 3.000 millones de dólares, exactamente, ¿no? Ya que los ingresos corrientes no cubren, pues, especialmente el presupuesto del otro año. Mira, la planificación del presupuesto del otro año es más o menos 197.000 millones de soles. Se necesita, ¿no? Eso ya lo explicó en el Congreso. Se necesita 197.000 millones, pero la tributación ahorita como está, sin moverla, le daría una recaudación más o menos de 33.000 millones de soles. No llega a 197.000. Por lo tanto, está buscando como loco más dinero. Y entonces, supongo que lo ha analizado con sus asesores, ver de dónde saca más dinero. Pero ya hay muchos que están criticando porque dicen, ¿cómo se le ocurre en plena pandemia que vamos a pagar más tributos? Está loco. ¿Qué le pasa? ¿No? Ya han comenzado a criticarlo, ¿no? Si ni siquiera la gente se ha recuperado, las empresas están al borde de la quiebra, ¿qué tiene? ¿No? Bueno, él se ha defendido y ha dicho que, disculpa, es solamente para un grupo, los que ganan más de 300.000 soles para arriba, que tienen dinero,
también ha dicho, disculpa, estoy viendo la tributación de las empresas mineras que tienen hartas ganancias. Acuérdate los videos que él filmaba antes de ser ministro, te los pasé algunas veces, no a ti, no, a colegio, ¿no? ¿Verdad? A colegio les pasé, donde él habla de las mineras, dice que las mineras no aportan al fisco como debe ser, por eso les ha tirado lente a las mineras. Y también, muy bien, Diego, gracias. Y también ha mencionado que van a cambiar, se va a levantar los tributos a los que tienen rentas de primera y segunda categoría, ¿no? Incluidos los alquileres de inmuebles, los que alquilan casas, departamentos, cuartos. Por ende, el que alquila la casa, el departamento, va a tener que pagar más. Ya lo fregó también, ¿no? Porque también ha puesto el ojo ahí. Mm. Entonces, no sé, vamos a ver qué dice Pedro Franque más adelante. No sé si con esto ayuda a Castillo o lo hunde más con lo que ha hecho. Bien, veamos por acá los fines de la empresa. Las empresas tienen tres fines principalmente. Uno es el fin económico, que es producir bienes y servicios. Las empresas se van a constituir para producir bienes y servicios. Eso es el fin económico de las empresas. Además, las empresas tienen un fin comercial, y el fin comercial de las empresas es el intercambio de bienes y servicios. Las empresas producen para vender, para intercambiar. Las empresas no producen para el consumo, sino producen para que sean estos productos vendidos, sean intercambiados. Entonces, no se olviden, el fin comercial es el intercambio de bienes y servicios. El fin económico es la producción de bienes y servicios. Ahora pasamos al tercer fin de las empresas, que es el fin lucrativo. Y el fin lucrativo quiere decir obtener ganancias. Las empresas se van a constituir, se van a formar justamente porque lo que se busca es obtener ganancias. Es decir, poder tener ingresos de dinero, ¿sí? Ingresos disponibles después de haber realizado una actividad económica. Las empresas se van a constituir principalmente por su fin lucrativo. Las empresas no se constituyen por el fin económico, por el fin comercial, sino que se van a constituir, se van a formar principalmente por el fin lucrativo, es decir, buscan obtener ganancias. Y para eso van a hacer una serie de mecanismos, van a minimizar sus costos de producción para tratar de incrementar sus ganancias. Bueno, estas son las que se conocen en sí como las características de las empresas, ¿no? Que sea la clasificación que se esté estudiando, las empresas tienen un sello, ¿no? Un perfil, tienen sus características, ¿no? Generalmente, estas características dicen que va de la mano con el fin económico, dice así el colega, fin mercantil, ¿no? También llamado comercial, fin lucrativo, yo le agregaría uno más, y el sentido de responsabilidad. Ahí está lo que menciona el colega. El fin económico va ligado a qué va a crear la empresa, ¿no? ¿Qué va a producir? ¿No? Gloria produce panetones, excelente, produce bienes. Y Trilce produce clases, produce educación, un servicio. Ese es su fin económico, crear. El fin mercantil o comercial es que yo, empresa, empresario, lleve mis productos hacia ciertos lugares
para ser exhibidos o busque comercializarlos, intercambiarlos. Por eso que el fin mercantil o comercial va de la mano con los mercados, ¿no? Una persona empíricamente no sabe economía, no ha pisado la facultad de economía, no ha estudiado ni siquiera un año de economía, pero dice, ¿me acompañas a Metro? Por favor, que voy a comprar gaseosas. Ese es el fin mercantil, ¿no? Él o ella, hasta por inercia, sabe que en Metro hay gaseosas y se acerca, jala las gaseosas de Metro de los stands, los lleva por caja, paga y se los lleva, ¿no? Los carga, ¿no? Ahí está. El fin mercantil o comercial porque lo que se crea tiene que llegar al mercado para ser intercambiado. Y no estamos hablando de trueque, Eric. El trueque, más que todo, pues se habla de comunidades en la historia primitivas, que existe todavía, pero estamos hablando de intercambios, Eric, con dinero, ¿no? O indirectos, más que todo, ¿ya? El trueque es parte de la historia, todavía hay, pero ahora más se utiliza, pues, el dinero. ¿Correcto? Y el sentido de responsabilidad eh, tiene que ver mucho con la calidad del producto, ¿no? Con las garantías, con lo que se cumpla en ofrecimiento, ¿no? Porque si tú, ¿no? Ofreces algo y no lo cumples, se te puede denunciar, ¿no? Hay instituciones que andan vigilando, bien o mal, hacen ya un trabajo, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es Indecopi, ¿no? Y aparte también, el cliente consumidor exige calidad, exige transparencia en los precios, ¿no? Dice, profe, en Plaza Vea eh, jalé un producto del stand y decía uno, profe, en precio, ya. Y cuando llegué a la caja, veo el ticket y me han cobrado 3. ¿Cómo es eso? A quejarme, profe. A veces las empresas están haciendo eso, ¿no? Y eso es sujeto de multa, ¿no? No pueden en el stand decir un precio y en caja cobrarte otro. Le ponen multas en UIT si el cliente lo denuncia, con fotos y todo, ¿no? Entonces, eso es un sentido de responsabilidad. Imagínate que yo abra el chocotón, ¿no? De Donofrio y tenga hongos, esté con hongos, el chocotón. ¿Ha habido casos? Sí, una multaza para la empresa, ¿no? O que me vaya a tomar la gaseosa Coca-Cola y en la botella hay un dedo humano. Al momento de pasarlo a mi vaso, el dedo cae al vaso. Imagínate un dedo. Entonces, ha pasado en el mundo eso. El otro día, no el otro día, ya hace como antes de la pandemia, 2, 3 años, un señor muerde la pizza, ¿no? Una pizza X en Perú, y la pizza tenía la parte de un cuchillo, la punta, y el señor estaba masticando y se cortó los labios, ¿no? Y al toque, ¿no? Uno hace botas, ¿no? Al sacar la masa, había la punta del cuchillo. Le tomó foto, todo, y fue pues asado, ¿no? ¿Qué tal si se lo hubiera pasado? Porque uno primero lo envuelve, ¿no? Hace un bolo, lo va combinando. Hizo un escándalo, ¿no? En la pizzería. Y la pizzería le rogaba que no lo denuncie, ¿no? Y bueno, le han ofrecido pues un año de pizza, ¿no? Para su familia. Y bueno, el señor aceptó, ¿no? Pero eso no es cosa de juego. Si se lo hubiera pasado, se hubiera podido morir, ¿no? Con hemorragia, todo eso. Elementos cortantes, ¿no? Intestinos, todo, pasas al cielo en cuestión de minutos, ¿no?
Entonces hay que tener cuidado con la responsabilidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso va con las empresas. Bien, vamos a pasar en este caso a la clasificación de las empresas. Se van a clasificar en base a varios criterios. Veamos por acá. En base al propietario. ¿Cuántos tipos de empresas tenemos? En base al propietario. Tenemos empresas públicas, empresas privadas y empresas mixtas. Las empresas públicas vienen a ser aquellas empresas que el capital le pertenece únicamente al Estado. ¿Sí? Se van a llamar justamente empresas públicas. Ahora, estas empresas públicas no tienen fin lucrativo, ya que, como ustedes saben, las empresas públicas que lógicamente le pertenecen al Estado, te acabo de mencionar, no buscan satisfacer las necesidades del mercado, sino lo que buscan es satisfacer las necesidades de la población. Por eso es que no tienen un fin lucrativo, ya que no buscan obtener ganancias, sino buscan satisfacer las necesidades de la población. Ejemplo, Sedapal, ENACO. ENACO justamente es una empresa pública, empresa nacional de coca, y Sedapal en este caso vendría a ser la empresa pública que se encarga del servicio de agua potable y alcantarillado. Entonces no nos olvidemos de que las empresas públicas no tienen un fin lucrativo, se constituyen porque el Estado busca satisfacer las necesidades de las personas. Pasamos a las empresas privadas y el capital le pertenece únicamente a particulares o privados. ¿Está bien? No le van a pertenecer al Estado. Ahora, las empresas privadas tienen un fin lucrativo. Como te dije hace un momento, lo que buscan es obtener ganancias. Buscan principalmente obtener ganancias. Entonces, ese es el fin. Eso es lo que buscan justamente las empresas, ¿no? Obtener ganancias, ¿ya? Su fin lucrativo. Ejemplo, en el Gloria, el Banco de Crédito del Perú, son justamente empresas privadas, no le pertenecen al Estado, y sus actividades las realizan porque están obteniendo o están buscando obtener ganancias. Las empresas mixtas, el capital le pertenece al Estado, ¿está bien? Y también a privados. Por lo tanto, no solamente le pertenece al Estado, ni solamente a privados, sino que a ambos. Esas empresas como tal van a tener también un fin lucrativo, porque las empresas privadas o los privados no van a realizar en este caso actividades sin obtener ganancias. Lo que buscan es participar en actividades, pero también obtener ganancias. Ejemplo, Petroperú. Petroperú es una empresa mixta en la cual una parte de su capital está en manos del Estado y la otra parte de su capital se encuentra en manos privadas. Bueno, el 100%, esta clasificación, según el propietario, quién es el dueño de la empresa, por decirlo así, realmente pues Perú en una estructura del 100% más o menos estaría así, ¿no? Entre un 10 o 15% del 100% es pública, algo bastante bajo, ¿no? Empresa privada está por encima del 70-80%, es el corazón. Y la empresa mixta ya no llega ni a un 5%, ¿no? Mixtas tuvimos en algunos momentos de la historia con algunos presidentes, Fernando Belaúnde Terry o Alberto Fujimori, ¿no? Más adelante, como el caso de Telefónica del Perú. Le pertenecía una parte de la propiedad al Estado por las acciones que manejaba y la otra pues a la propia empresa, ¿no? Telefónica. Después el Estado se quedó sin nada o tuvo que vender sus acciones por X problemas. Hoy en día casi todo es privado, ¿no? Sin embargo, por más que casi todo es privado, tendremos que seguir mejorando en la formación de empleo. Tenemos estructuras productivas que son de empresas generalmente viendo otra clasificación muy pequeñitas, ¿no? Se habla, tú sabes,
de las famosas MIPES, MIPES, ¿no? Esa es la estructura que tiene más Perú, ¿no? En MIPES Perú tiene por lo menos casi todas, ¿no? Su actividad empresarial, 4 o 5 millones de MIPES, un montón, como hormigas. Profesor, ¿estuvo bien privatizar las empresas? Bueno, estuvo bien o estuvo mal, generalmente es un adjetivo, una forma. En la economía hoy en día tiende a ser privado por criterios del mercado, Diego, ¿no? Los mercados son globalizados y entonces el criterio de lo privado da hoy en día más competencia, más libertad de creación, puedes emprender rápidamente un negocio y como la empresa gestiona mejor que el propio Estado, es por eso que se ha dado esa inclinación, ¿no? A lo privado. Ahora, si estuvo bien, habría que ver cómo nos ha ido, ¿no? En los últimos años se dice que con lo privado se ha generado empleo, ¿no? También se dice que con lo privado pues hay competencia, ¿no? Los precios se determinan en los mercados, ¿no? En base a la competencia. Pero hoy en día también tenemos muchos problemas donde el Estado tendría que entrar, ¿no? Problemas de contaminación, eh, no se quieren cumplir las normas, hay mucha informalidad y eso preocupa al Estado porque hay muchas que producen, obtienen ganancias y no quieren tributar, pagar un centavo, ¿no? Pero sí se quieren beneficiar de servicios públicos, que esté todo limpio, que estén bien las carreteras, que haya buena infraestructura, pero no quieren pagar ni un sol. Entonces, eso tendría que ser un poco ajustado, ¿no? Ajustado, diría yo. Es ahí donde se pide que el sistema económico sea un sistema mixto, ¿no? El famoso social, la práctica, ¿no? Para Perú, social de mercado porque está en la Constitución, ¿no? Claro, y también pues si hay sentencias que tienen que pagar, ¿no? Deben cumplir, ¿no? Eso sí, ¿no? Entonces, por ahí también que eso no es justo, tienen que cumplir con sus pagos de deuda o en este caso de multas, ¿no? Y si fuera un centro más pequeñito, ahí sí abusan, ¿no? Le quitan la mercadería, le cierran, como dice Henry. Entonces no hay una verdadera justicia, ¿no? No está bien eso. Eso sí no apoyo, ¿no? Tienen que hacerlo. Y ahí algunas empresas mineras, por susto no, pero han venido pagando en los últimos meses un par de empresas mineras, pero las que deben también involucran a bancos, involucran a empresas de servicios que están que se hacen las oídos sordos, ¿no? No quieren pagar. Eso también hay que verlo, claro que sí. Sí, pues criterios legales, ellos tienen muchos abogados, echa la ley, echa la trampa, tienen argucios legales, artificios, aprenden también lo malo, pues, ¿no? Lo malo y saben cómo defenderse. Otra forma de clasificar en este caso a las empresas sería según el tamaño, es decir, según el número de trabajadores y según el número de ventas al año. Veamos. Según el número de trabajadores tenemos micro, pequeñas, medianas y gran empresa. Se va a considerar una empresa microempresa cuando el número de trabajadores es menor o igual a 10 trabajadores y lógicamente mayor a 0, ¿no? Es decir, tiene de 1 a menor o igual a 10 trabajadores.
Si una empresa va a ser considerada pequeña cuando el número de trabajadores no pasa de 50 unidades, de 50 trabajadores, y es mayor a 10. Se va a llamar en este caso mediana empresa cuando esta empresa, el número de sus trabajadores no pasa de 250 trabajadores y es mayor tiene más de 50 trabajadores. Y se va a llamar gran empresa aquella empresa que tiene más de 250 trabajadores. Ahora, según las ventas anuales, según cuánto esta empresa vende al año, va a ser considerada microempresa, aquella empresa que sus ventas es mayor a cero, lógicamente, y es menor o igual a 150 UITs. No nos olvidemos que la UIT, la unidad impositiva tributaria, es 4.400 actualmente. Se va a considerar pequeña empresa aquella empresa que sus ventas al año pasan de 150 y es menor o igual a 1.700 UITs. Se va a llamar mediana empresa aquella empresa que tiene en este caso más de 1.700 UITs y menor o igual a 2.300 UITs. Se va a llamar gran empresa aquella empresa que vende más de 2.300 UITs al año. Muy bien, entonces no nos olvidemos además que la UIT es determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante un decreto supremo que el presidente, lógicamente, va a emitir. Bueno, esto lo maneja mayormente en Perú SUNAT, ¿no? La SUNAT va a clasificar a las empresas de acuerdo, pues, a los ingresos que tenga la empresa, ¿no? Ya en los exámenes de admisión no está viniendo el tamaño por el número de trabajadores, ¿no? Porque es mucho más antiguo. Ahora el tamaño se decide por el número de ventas anuales para que la SUNAT se pueda ubicar mejor en recaudación, ¿no? Y la unidad referencial para darle rango es en base a una UIT, ¿no? O a la UIT, que es la unidad impositiva tributaria, que todos los años cambia en monto, ¿no? Generalmente siempre cambia en monto de 50 a 100 soles, pero eso lo determina el ministerio en el Perú. Actualmente, hasta el 31 de diciembre, la UIT en el Perú es 4.400 soles, ¿no? Y lo que más tiene Perú en estas 4 clasificaciones o subdivisiones, lo que más tiene Perú es micro y pequeñas empresas, ¿no? Micro y pequeñas empresas. ¿Correcto? Sí, cada año va cambiando el monto. A veces puede decir 4.150, el otro año puede decir 4.200, el otro año 4.300, ¿no? 4.350 porque va a ir variando el monto. ¿Quién lo determina? El MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, y le pone un tiempo para que rige ese monto, ¿no? En el caso de los 4.400, ahora que es Eric, lo va poniéndole un rango en el tiempo de enero a diciembre, ¿no? No se puede mover, tiene que estar fijo. Y lo va ajustando de acuerdo, ¿sabes a qué? Más que a la inflación, lo ajusta de acuerdo al movimiento del PBI, Eric, de la producción, de la riqueza. ¿Ya? Vamos a hablar acerca del factor empresa. Las empresas pueden ser individuales o empresas o sociedades mercantiles. Las empresas individuales son aquellas que tienen un solo propietario y tenemos de dos tipos: empresas unipersonal y empresa individual de responsabilidad limitada. Una empresa unipersonal tiene un solo dueño. El dueño tiene responsabilidad ilimitada. ¿Qué quiere decir esto? Que responde a las obligaciones de la empresa hasta con sus propios bienes. Ejemplo son los negocios bastante pequeños, como una bodega, una peluquería, etc. La empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, tienen un solo dueño, tienen responsabilidad limitada, es decir, solamente responden hasta el capital que tiene la empresa. Las deudas de la empresa no son asumidas con los bienes del propietario, sino con los bienes de la empresa. No afecta a los bienes del propietario. La razón social lleva su nombre del dueño y al final se agrega
EIRL. Ejemplo, pueden ser las boticas, la ferretería, las bodegas también, etcétera, ¿no? Bien, vamos a pasar a las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles son aquellas empresas que tienen de 2 a más propietarios, es decir, se les denomina socios. Vamos a tener, por ejemplo, las sociedades colectivas. Tienen 2 a más socios. Los socios por lo general son conocidos, amigos o familiares. Los socios tienen responsabilidad ilimitada y solidaria. Es decir, ellos asumen la responsabilidad de la empresa hasta con sus propios bienes. Las empresas en comanditas son aquellas empresas que tienen 2 tipos de socios. La razón social lleva el nombre de uno o más socios colectivos y al final se agrega ese punto en C. Veamos la diferencia entre un socio colectivo y un socio comanditario. El socio colectivo aporta trabajo y tiene responsabilidad ilimitada. Él asume, en este caso, la responsabilidad de la empresa hasta con sus propios bienes. Mientras que los socios comanditarios solo aportan capital, aportan dinero y tienen responsabilidad limitada. Es decir, asumen la responsabilidad de la empresa por el capital, por la cantidad de capital que han aportado nada más. No asumen una responsabilidad ilimitada, es decir, no afecta a sus bienes. Las sociedades de responsabilidad limitada, también llamadas las SRL, el número de socios es como máximo 20. Todos los socios tienen responsabilidad limitada. Además, los socios aportan el capital por igual. La razón social lleva el nombre de, puede llevar cualquier nombre y al finalizar se agrega SRL. La sociedad civil es el acuerdo de varias personas que aportan bienes y servicios para el ejercicio personal de una profesión u oficio. Ejemplo, los estudios de abogados, los estudios de contadores, etc. Es decir, el rubro de la sociedad civil es la profesión de los socios. Bueno, estas sociedades mercantiles son ya pues clasificaciones que van de la mano con el aspecto jurídico legal de la empresa. Porque acá te percatas en el PPT que tienen razones sociales, ¿no? S en C, S.C, que es colectiva, S en C, que es en comandita, SRL, responsabilidad limitada. Entonces, esto está reconocido en la legalidad. Estas informaciones de estas empresas están en Perú, por ejemplo, registradas, si hablamos de formalidad, están registradas en SUNAR, ¿no? Están registradas en SUNAT, ¿no? Y entonces pueden haber hasta
pueden haber denuncias, ¿no? Si en algún momento, ¿no? Puede, pues, no cumplir de repente con los pedidos, ¿no? Hay problemas a veces también en las entregas, decíamos, de la calidad por ese lado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de sociedades. Sociedad implica tener un socio y por eso hay deberes y derechos. Tendría que yo revisar con más paciencia cuando hablo de sociedades, la famosa Ley General de Sociedades Mercantiles. Eso me han explicado en el colegio, never in the life. En el colegio no te han explicado nada de eso. Eso recién te van a explicar en la universidad. La Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Ahí están cómo se forma una sociedad colectiva, en comandita, incluso acá el colega sustenta, pero falta otra sociedad, ¿no? Que seguramente está en otro PPT, es la famosa sociedad anónima, es la que más tiene Perú, ¿no? Cuando tú entras a una pollería, te vas a una farmacia, te vas a cortar el cabello a una peluquería, ¿no? Dice S.A.C, después del nombre. Esa es una sociedad anónima, pues. Profe, ¿pero por qué dice C? Porque es una variante de anónima, es una clase, se llama cerrada, ¿no? Claro, hay que registrar en dos sitios, querido Henry, en SUNAR y en SUNAT, cada una con ciertos requisitos. Hay sociedades anónimas que son abiertas, no son cerradas. Y todo eso hay que tener ciertos requisitos, porque lo que más tiene Perú en su estructura son SAC, son cerradas porque son más fáciles de crear. Perú no tiene muchas abiertas en sociedades. Las abiertas mayormente son transnacionales y no son peruanas. La gran mayoría de abiertas en sociedades son extranjeras, mis queridos alumnos, porque recuerda que somos un país subdesarrollado. Profe, no le diga así, qué feo sonó. Ya está bien. En vías de desarrollo. ¿Contento? En vías de desarrollo. Hasta ahora no encontramos las vías, por si acaso, porque no hemos salido de la profundidad de los problemas. Vamos a hablar acerca de las sociedades anónimas cerradas, SAC, y sociedades anónimas abiertas, SA. Las sociedades cerradas, anónimas cerradas, el número de socios es como máximo 20. El capital de la empresa se divide en acciones. Los socios tienen diferentes cantidades de acciones. Los socios van a responder por las distintas cantidades de acciones que tienen, por cada número de acciones que tienen. Es por eso que tienen responsabilidad limitada. Responden por el número de acciones que poseen. Las acciones no se pueden vender en el mercado de valores, ya que estarían rompiendo con su denominación de cerrada, un círculo cerrado. La razón social lleva cualquier nombre y al final se tiene que agregar SAC, Sociedad Anónima Cerrada. Las sociedades anónimas abiertas, el número de socios es como mínimo 750. El capital de la empresa se divide en acciones, al igual que una cerrada. Las acciones se llaman alícuotas de capital. Los socios tienen responsabilidad limitada, es decir, asumen la responsabilidad por el número de acciones que poseen. Las acciones deben estar inscritas en la Superintendencia de Mercado de Valores y se pueden vender dentro del mercado de valores, ya que es una sociedad anónima abierta. La razón social lleva cualquier nombre y al finalizar se tiene que agregar Sociedad Anónima Abierta, S.A.A. Con ellas termina la clasificación de las empresas por el punto de vista legal
o jurídico, ¿no? 3 clases que no debes olvidar. Desde el punto de vista de la propiedad, pública, privada y mixta, desde el punto de vista del tamaño de la empresa, el nivel de ventas de la empresa, micro, pequeña, mediana y grande, y desde el punto de vista jurídico-legal, empresas individuales o sociedades mercantiles. En sociedades mercantiles colectiva, en comandita, sociedades civiles, responsabilidad limitada y la famosa sociedad anónima con sus 2 variantes. Anónima cerrada, SAT, y anónima abierta, S.A.A. ¿Correcto? Antes de pasar al otro curso, resolviste tu guía de la semana pasada. A ver, te doy las claves rapidito, en un minuto. Factor trabajo fue remuneración que representa el poder adquisitivo del salario nominal. Muy bien, salario real. 1 avión, ¿desde qué año pertenecen a la PEA? De 14 años a más, dice la OIT y el Ministerio de Trabajo en el Perú, o sea que no entraría Pablo, porque tiene 13. De Pedro hacia María, 2D, 3. Marcaría especialización y que me haga rendir más, mayor eficiencia, productividad. 3, casa. Trabajadores de Topitoc, al no ser escuchados por la patrona, o sea, los dueños, decidieron llamar a un grupo de empresarios colombianos que importaban, que compraban hacia su país. Les pidieron ayuda. Bueno, ese es boicot. 4, dedo. ¿Cómo se llama la retribución asignada al trabajador según la cantidad de unidades productivas o producidas? Destajo. 5, casa. 6. Un grupo de empresarios se niega a responder en su puesto de trabajo a un grupo de sindicalistas. Estos empresarios amenazan con la paralización total o parcial de la producción hasta ser escuchados por las autoridades. Eso es el famoso lockout. Es una protesta, pero en este caso no del trabajador, sino del empresario. 6D. 7. Trabaja muchas horas, pero solamente percibe 600 soles mensuales. Sí trabaja, no puede ser desempleado. Tampoco es adecuado porque no está bien. Es subempleado por ingresos. Gana menos que el mínimo legal. 7, casa. 8, el trabajo del hombre en las condiciones de la producción capitalista es asalariado. Tiene un salario de por medio, una compensación. 8, casa. 9, un empresario textil se da cuenta que cuando el trabajador se centra en una tarea pequeña y sencilla, pondrá más atención que si realiza una donde deba estar rotando de trabajo con sus compañeros. Es decir, al realizar una tarea más complicada, perderá la concentración en el momento de la rotación, por lo cual la mejor decisión para ese proceso de producción es que los trabajadores laboren solamente dentro de un área específica de la empresa. 9B, ¿qué era el lockout? Era la medida tomada por los empresarios ante protesta de los trabajadores. Una medida sería por parte del empresario que va a cerrar el negocio. Un sustento dice, estoy en quiebra. Es lo más común que dicen, ¿no? Me fui a la quiebra, lo siento mucho. Chao. Y vota a sus trabajadores. 10C. Muy bien, salimos de acá y nos vamos a el otro link, ¿no? A la otra parte. Me voy retirando. Adiós.